Puede ocurrir cualquier noche, incluso esta, ¿por qué no? Usted está en su propia cama, tranquilamente, oscuridad total, 3, 4 de la madrugada, por lo menos los informes de algunos expertos identifican esas horas como las más proclives, seguramente la fase más profunda de nuestro sueño, y repentinamente escuchamos un nombre, suele ser el nuestro. Un nombre, alguien que nos llama. Nos despertamos rápidamente, a veces no podemos incorporarnos porque sentimos que todo el cuerpo está completamente paralizado. Parálisis del sueño. Después una visión, alguien humano o una sola cara, un rostro flotando que nos mira. Puede incluso que lo identifiquemos con alguien fallecido, un amigo de la infancia, algo absolutamente absurdo. Muchos piensan que puede ser un sueño lúcido. La psiquiatría y la psicología han intentado explicar estos terrores nocturnos, pero esta noche aquí en Cuarto Milenio queremos saber un poco más. Desde los tiempos más remotos, el sueño de los hombres se ha visto perturbado por entidades que han acudido a los pies de las camas con propósitos desconocidos. Todas las culturas, épocas y creencias han albergado historias sobre estas apariciones. El 21 de septiembre de 1823, John Smith escribía: repentinamente apareció un personaje al lado de mi cama, de pie, en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Cuando lo vi por primera vez tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero y enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. A raíz de esta aparición, Smith fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida popularmente como los Mormones. A veces, la experiencia es positiva y los que reciben la visita obtienen algún tipo de revelación mística que modifica radicalmente sus vidas. Otras veces, la experiencia no es ni mucho menos tan positiva y la persona siente cómo es paralizada en su lecho, en contra de su voluntad, mientras él o los seres le someten a pruebas científicas desconocidas e incluso a abusos sexuales. Los testigos que se atreven a relatar estas experiencias hablan de auténticas abducciones, de ser sacados de sus dormitorios atravesando paredes y techos, como por arte de magia. El autor estadounidense Whitley Strieber relató en su bestseller Comunión cómo durante años él mismo fue víctima de estas visitas que en su caso le provocaron un profundo trauma. El doctor Michael A. Persinger ha estudiado este tipo de sucesos y piensa que se trata de complejos dramas alucinatorios provocados por algún tipo de patología asociada al sueño. Es posible. Pero, reales o no, lo único de lo que podemos estar seguros es de que estas entidades siguen cada noche perturbando el descanso de los seres humanos. Estas historias, estas apariciones, varían radicalmente la trayectoria de muchas vidas. Un ejemplo increíble es el que les vamos a contar. Una persona de conducta pues bastante desviada, hay que decirlo, y que una noche tuvo la visita de un mensajero, de un extraño mensajero. Esta historia apasionante, mitad crónica, mitad novela, la recogió la licenciada en Pedagogía María Vallejo Nájera, un auténtico bestseller, hay que decirlo, porque mucha gente, y quizás sea gran parte del misterio, vio reflejada su propia historia en estas líneas. Les hablamos de este libro, Un mensajero en la noche. Y está con nosotros María Vallejo Nájera, es un placer. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí que... Hoy una historia que te marcó profundamente y quizá lo alucinante es que este individuo, bueno, cuéntanos quién era, por qué estaba, dónde estaba y qué le ocurre anoche. Bueno, pues esta persona era muy peligrosa. Él estuvo durante muchísimos años trabajando en una banda de mafiosos de Londres, cometiendo todo tipo de atracos, delitos incluso mucho más peligrosos que eso, hasta que un día le coge Scotland Yard y le meten en la cárcel. Le tocaron 25 años de condena. Luego, con una apelación al Supremo, quedó en 14. Esta persona entró en diversas cárceles, no estuvo solamente en una, le iban cambiando porque era muy problemático dentro de la propia cárcel, era líder, era un hombre muy inteligente. Y bueno, ocurrió que en una de ellas, en la prisión de Everthorpe, en el norte de Inglaterra, una noche, el 31 de diciembre del 96, entrando ya en el año nuevo del 97, a las 2 de la mañana, él dice que se despierta con un puñetazo muy fuerte en el pecho. ¿Un puñetazo? ¿Pero lo nota físicamente? Lo nota físicamente. Él me relató que estaba profundamente dormido y que le despertó un golpe seco en el pecho. El aturdido se cae de la cama, empieza como a defenderse pensando que le iban a pegar o que era un compañero que había conseguido entrar en la celda.
y cuando abre los ojos ve un ser lleno de luz que le deja totalmente anonadado, totalmente asustado. En un principio no sabe lo que es, se acurruca en una esquina temblando de miedo, hasta que dice que le invade una tremenda paz, se acerca a cuclillas y se queda de rodillas. Y este ser angélico, que él lo interpretó, el protagonista Albert, como un ángel, habló con él y le dijo una serie de cosas que se han cumplido. Le dijo... Pero la primera visión, María, esto nos parece increíble, es una persona peligrosa en una celda, 14 años, y de repente lo que ves primero, un hombre que parece rodearse de luz o emitir luz de dentro a fuera. Él me lo describió como un hombre lleno de luz. Inmediatamente él entendió que era un ángel, aunque Albert no era religioso, era una persona que ni siquiera había sido bautizada, pero él interpretó que eso era un ángel y bueno, le vio rodeado de luz, le vio que le salían unos rayos muy grandes por detrás de la espalda, y este ser angélico le habló y le dijo que Dios le había escogido, que iba a cambiar radicalmente su vida, que a partir de ese momento trabajaría solo para el Señor, y le alargó la mano y le tocó la boca, y él dice que notó un calor muy tierno, muy caliente, pero a la vez muy tierno. La aparición duró muy poco tiempo, unos 10 minutos. Tan misteriosamente como apareció, desapareció. Él se quedó de rodillas, envuelto nuevamente en la oscuridad. La puerta estaba cerrada, La puerta estaba cerrada. Lo primero que le llamó la atención fueron los gritos de los compañeros de las otras celdas, porque ellos sí que habían visto la luz. Es más, se despertaron por el resplandor, estaban enfadados con él. Y esto para él fue muy importante, para darse cuenta que no lo había soñado, ¿no? No dijo nada, se intentó calmar y bueno, lo primero que pensó es que había perdido la cordura, porque hablamos de una persona que había abusado muchísimos años del alcohol y de las drogas, y pensó, bueno, al final las drogas me han atacado el cerebro. ¿Qué ocurre después? Bueno, él se vuelve a sentar en el camastro cada vez más confundido, se dio cuenta que estaba todo, no tenía un pijama, tenía un chándal de algodón, estaba pegado al cuerpo de lo que había sudado durante esta aparición. Y esto es raro, Iker, porque hacía muchísimo frío en Inglaterra en invierno, no es como en España, nevaba afuera y eso le extrañó, salía incluso un poco de vaho del propio sudor. Y dijo, Dios mío, ¿qué ha ocurrido aquí? Y luego empezó a mirar las paredes de su celda, las tenía como todos sus amigos, totalmente cubiertas con pornografía, alguna de ellas bastante agresiva. Dice que lo que notó en su corazón fue una impresionante tristeza, cuando hasta ese día se había peleado con los compañeros, como los niños con los cromos, ¿no?, a quitárselos, y empezó a sentir una necesidad de quitarlos, de arañarlos, y de una manera incontrolada empezó a hacerlo, hasta el punto que los compañeros empezaron otra vez a protestar. ¿Pero qué haces? Estás haciendo mucho ruido, parece que rompes los pósters. Y bueno, a partir de ese momento te podría contar muchísimas cosas, y que lo más importante es que él tiene una transformación a nivel espiritual impresionante. A partir de ese día tiene un hambre tremenda de saber de Dios, que alguien le hablara. No tenía una Biblia, no sabía nada, y al primero que acude es a un monje que iba a visitar a los presos a la cárcel, y él es el único al que le cuenta su experiencia. Le daba muchísima vergüenza contarlo a sus amigos, porque recordemos que Albert era líder, era el que conseguía la droga, el alcohol para los presos, y claro, fue un cambio muy brusco, ¿no? Dedicó el resto de su condena a estudiar teología. En Inglaterra esto se puede hacer. Pasó los exámenes muy bien y en cuanto terminó su condena fue admitido por un gran milagro, porque nadie le conocía, ¿no? Pero él pidió que le admitieran en un monasterio, le rechazaron en todos los de Inglaterra menos en uno, y ahí acabó su vida como monje benedictino. Yo lo conozco ya como monje. Su historia había trascendido a los medios de comunicación porque, como te digo, era una persona conocida a nivel policial por haber pertenecido a esta banda. O sea, un capo importante. Era un capillo, digamos, porque era uno de los chicos de los grandes capos. Los capos se llamaban los hermanos Craig, que eran muy conocidos en Inglaterra. Y bueno, entra en este monasterio, los periodistas intentan perseguir su historia. Alguien, un amigo mío sacerdote, me habla del tema, me presento en el monasterio con muy pocas esperanzas, y para la sorpresa de todos, incluida yo misma, él me escogió a mí para que yo contara su historia. Estuve 1 año y medio con él. ¿Por qué te elige a ti? ¿Por qué confía en ti? Esa es una pregunta, Iker, que yo me he hecho tantas veces y me la hacen tantos periodistas. La verdad es que hasta el día de hoy no lo sé. Yo creo que ha sido un gran regalo que me ha hecho Dios. Él siempre me contestaba que él había rezado mucho para escoger a la persona adecuada y que en su corazón sentía que yo no era la adecuada. ¿Y tú por qué fuiste allí? Porque un sacerdote amigo mío me convenció, me dijo, ¿por qué no vas? Está esta persona ahí. Él sabía que yo era escritora, este amigo mío, y me convenció.
Y bueno, pues Albert al final me comentó que aunque él creía que yo no era la más adecuada por el idioma, aunque hablo muy bien inglés, nunca voy a ser como una nativa, y era mujer, una mujer no puede enredar en un monasterio benedictino, ¿no?, de clausura. Lo tenías un poco difícil, Lo tenía, ¿no? todo en contra, Iker, pero él dice que rezó y que constantemente mi nombre venía a su mente, y me dijo, yo creo que vas a conseguirlo publicar. Yo siempre le dije, seguro que nadie va a querer esta historia, me la van a tirar a la cara. Y me dijo, no, la vas a publicar y va a ser un increíble éxito. Ahora que le echo tanto de menos porque mi protagonista falleció, me acuerdo mucho de sus palabras. También él varía la vida de otra mucha gente, ¿no? Muchísima Porque imagino gente. cómo fue la repercusión de los que estaban acostumbrados a atracar con él o a hacer tropelías con él, a verle así, convertido en... Bueno, fue un proceso muy complicado.